Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y todos nuestros programas los pueden encontrar en nuestro canal oficial de YouTube. Hoy nos acompaña el doctor Eugenio Semino, nuestro invitado especial, es defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarla. Un gran placer, doctor, tenerlo en este espacio. Ojalá podamos encontrarnos en situaciones más felices, porque últimamente realmente las circunstancias que nos convocan son muy problemáticas para la tercera edad, que está realmente en una situación de vulnerabilidad muy grande. Y ahora toca hablar del tema PAMI, que es un tema que agrava todo, ¿no? Pero lo escuchamos. ¿Cuál es la situación? Porque ha habido declaraciones oficiales en distintos medios que informan, le digo lo que se ha leído, ¿no? Que se ha iniciado un proceso de normalización de pagos ante el atraso acumulado durante los últimos meses. Se ha descartado de plano una crisis. ¿Me escucha, doctor? Sí, perfecto. Se ha descartado de plano una crisis estructural y ratificado la continuidad de todas las prestaciones a sus beneficiarios. Bueno, lo escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, en realidad quienes hacemos asistencia directa tenemos una apreciación muy diversa respecto a lo que expresan funcionarios y actores políticos. En realidad sí PAMI tiene una crisis estructural, porque PAMI desde hace muchas décadas es una caja de la política, al punto tal que desde sus 55 años de antigüedad estuvo intervenido el 90% del tiempo, no tiene directorio, y cada gobierno pone al director afín a sus quehaceres políticos, se aseguran una cantidad de negocios entre comillas actualmente ligados a psicapédicas y sobre todo con algo que es la gran partida de PAMI, que es el negocio de la industria del medicamento, ¿no? Que es un sistema totalmente cartelizado. El año 97, el PAMI tiene el 35% del uso del medicamento en la sociedad, con lo cual, a partir de tener cautivo ese mercado de ese 35%, fija las condiciones para el resto, lo que decía un sistema cartelizado, porque las tres cámaras de la industria del medicamento, a través del contrato de PAMI, ya en todas estas décadas, fijan las condiciones para el resto de la sociedad, y el medicamento en todas las aplicaciones, en todas las épocas, está sobre lo que es la inflación del momento. Aún en periodos de alta inflación, digo dos ejemplos recientes para no hacer historia antigua: 2023, que hubo el 200% de inflación a nivel general, el medicamento con precios regulados aumentó el 300%. En el 2024, con la inflación que fue más baja, el 118%, el medicamento aumentó casi el 200%. Ahí hay un gran condicionante, pero en realidad es un factor que, como decía, financia campañas políticas, está muy atado a los destinos políticos de la sociedad. Pero en particular esa crisis estructural, porque se mantiene a través del tiempo, crisis como la que estamos viendo hoy, ya se han vivido en los últimos tiempos, le diría, la muy prolongada del año 95, que prácticamente
se cortó la cadena de pagos y llegaron sus consecuencias hasta fusionarse con la crisis del 2001. Luego tuvimos la crisis del 2016 y la crisis del 2023, que aún no está clara. En agosto del 2023 se hackeó todo el sistema PAMI y desapareció la información de los 5 millones de beneficiarios, la facturación del Kikuku y demás. Es más, la particularidad que al año siguiente se detectaron que eran los hackers a través de una operación que habían hecho en Córdoba, pero nunca se supo qué pasó con los destinos de ese hackeo. Y hoy estamos prácticamente con cese de pagos, una gran deuda acumulada con pescadores por parte del PAMI. Se hablaba de alrededor, de cifras astronómicas, ¿no? Y no quiero repetir porque se hablaba de 500.000 millones de pesos, todo inverificable. Y se empezaron a cortar prestaciones que ya se vienen dando irregularmente a través del tiempo. Por ejemplo, incluimos el medicamento y la dificultad, pero también las deudas de los operatorios, que son grandes jugadores, lo que tiene que ver con en la provisión de insumos de cirugía, prótesis, que se dilatan en el tiempo, el bajo monto del pago a los la puerta del sistema. Es un sistema muy viejo, fue un modelo en su momento, pero ya quedó desactualizado, y es el médico de cabecera. Doctor, quisiera... Sí, ahora vamos al tema de los médicos de cabecera, que bueno, que los distintos medios sí también se han expresado, y quiero preguntarle su opinión al respecto. Bueno, este es un espacio, usted sabe, de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. A mí me gustaría su reflexión respecto a qué garantías constitucionales se encuentran afectadas por esta deficiente prestación que pone en riesgo la salud y la vida de las personas mayores. Y además, esta cuestión también, si podría estar vinculado, además de el derecho a la salud, está dentro de lo que se contempla la relación de consumo, es decir, la obligación por parte del PAMI, como proveedor del servicio de salud, de proveer a todo esto, de proveer a todo lo que fueran insumos, medicamentos. Acá han estado especialistas en relaciones de consumo y nos han dicho, con plata o sin plata, el PAMI tiene que prestar su servicio. ¿Usted qué opina de esto? ¿Me escucha bien, doctor? Sí. Sin lugar a dudas, se violan derechos humanos concretamente. Sí, además, sí, claro. Y el derecho a la salud, obviamente, con usted lo señala, es decisivo en este aspecto, aunque debiera ser contemplado en una extensión mucho mayor y lo que habitualmente se hace, ¿no? Porque se toma la salud desde la enfermedad instalar. Debiera ese derecho contemplarse poco. Lo dice la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, desde lo que son las propias condiciones de vida, es decir, la alimentación, el hábitat, porque hablamos del medicamento, pero previamente lo que vemos en lo que hacer diario, que tenemos pacientes sin agua potable o pacientes que no tienen la disponibilidad de tener una cloaca, que viven prácticamente dentro de las aguas saludables. Con lo cual, en el concepto amplio de salud, lo que tenemos ahí una violación flagrante por parte del Estado. ¿Por qué? Porque si bien el PAMI tiene una figura muy particular, que es una verdadera entelequia, en términos sobre la ley constitutiva, la 19.032,
que establece es un ente público no estatal y que debe ser administrado sus destinos con un directorio de 12 miembros con representación de quienes aportan al PAMI, que son los trabajadores activos, los trabajadores jubilados que están Claro. aportando y una representación del Estado. Bueno, esto solo tuvo un periodo de vigencia de algunos meses en algún periodo, pero siempre, por eso refería al principio, ha sido una prenda política, porque a partir de eso, fíjese, en muchos años el PAMI es el cuarto presupuesto del país, que no está auditado. ¿Por qué? Porque el dinero que entra pago, que es el dinero de nuestros aportes, como trabajadores, como decía antes, activos y aún jubilados, Sí. sale del secuestro, es decir, al CES, lo manda a ese ente público y a partir de eso se pierden los controles estrictos del Estado. Lo único que tiene como control es una sindicatura, actualmente una síndica que ha sido recientemente nombrada, que es personal de PAMI. Vale decir que no hay ningún control externo. En algún momento hemos planteado la necesidad de que intervenga la Auditoría General de la Nación. Esto no fue aceptado. Hubo algún momento también que se creó un ámbito que pretendió ser de control de la Defensoría Nacional, cuando estaba todavía el colega Eduardo Brito. Bueno, nosotros desde la ciudad, lo que era la auditoría que estaba en ese momento Leandro de Fuy, y la CIGEM, que estaba doctora. Esto duró unos meses y volvió a ser directamente intervenido y se convirtió en una práctica más allá. Insisto, la ley constitutiva está vigente, se notó una práctica que de hecho cada gobierno, cada administración designa a quienes administran el FAMI, con lo cual nos vamos encontrando con capas políticas en términos de gestión sucesivas que no constituyen tan siquiera una burocracia técnica, y esto ya lo que ha ocurrido a través del tiempo tuvo nefastas consecuencias, más allá de lo económico, también en la gestión diaria. Claro, doctor, disculpe que lo interrumpa. Durante la pandemia, ¿no? Sí, sí, disculpe que lo interrumpa y usted está refiriendo muy bien a esta cuestión, digamos, estructural administrativa, pero algo sumamente preocupante, porque estamos hablando de la vida o de la muerte aquí, cuando estamos hablando de la falta de provisión, digamos, de medicamentos. Yo quisiera saber esta cuestión, ¿usted cómo lo vive desde la Defensoría? Es decir, hay una... ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una escasez en lo que hace a esta falta de pago. ¿Cómo afecta la provisión de medicamentos como los antihipertensivos, de la diabetes, oncológicos, en fin, aquellos que son cuestión que de sí o sí que tienen que consumir los jubilados, ¿no? Los afiliados del PAMI. ¿Usted qué es lo que está pasando desde ahí, desde esa oficina? ¿Usted qué es lo que palpa de la realidad? Claro. La problemática es más compleja porque no es la provisión en sí misma que pueda faltar, Sí. sino la posibilidad de acceso. La posibilidad de acceso. Claro. Claro. Por varios motivos. Lo que usted refería es los que tiene que ver con medicamentos para patologías severas u oncológicos. Ahí se da una situación muy particular y la necesidad de autorizar los procesos o las prórrogas de tratamiento generan, a partir de lo que señalaba, de la burocracia no técnica, grandes demoras, por lo cual vemos tratamientos oncológicos suspendidos o que no se pueden comenzar
porque los circuitos administrativos no proveen a que esto se haga en forma rápida, inmediata. Y el otro gran tema que tiene que ver con esto. Eso es gravísimo, doctor. Eso es gravísimo lo que usted está nos está poniendo en autos, digamos, en conocimiento. Sí, eso es gravísimo, lo que acaba de decir. Sumado a toda la angustia que vive el paciente, ¿no? Es decir, a la cuestión biológica y a la cuestión psicológica y de toda la familia, ¿no? Mire, un ejemplo cruel, pero que vale tenerlo presente. Hace poco tiempo me comentaba una ambascóloga de un hospital público. Dice, cuando viene la paciente a consultarme por tener en una mamografía algo irregular, yo palpo un tumor del tamaño de una avellana. Cuando vuelve, después de haberle mandado a hacer los estudios y la provisión para el diagnóstico de meditación y demás, cuando hace todo ese circuito y vuelve, esa avellana se convirtió al tamaño de una rara. Es terrible. Esta es la realidad. Qué terrible, doctor, lo que está diciendo. Es terrible. Es terrible. Es una ruleta rusa en la cabeza. Es una ruleta rusa en la cabeza. Exactamente. Le incorporo a esto, por eso ahí tenemos una violación absolutamente de todo. Sobre todo, en el año 2015, Argentina promueve la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sí. Es el primer Estado que hace la reserva de la Convención y es el Estado que viola esa convención todos los días. Eso es lo más impactante, Sí. donde vemos una distorsión que a veces por razones políticas, nación o de muy buena voluntad se legisla y luego en la práctica esto no funciona por todo lo que estoy señalando. No, claro, y acá ni siquiera, por lo que usted está relatando, ni siquiera es por un tema de pago, es por un tema de burocrático, de administrativo, digamos, de los tiempos que no acompañan las necesidades de los pacientes. Quiero detenerme en el tema de los médicos también después, pero de los medicamentos en este punto, medicamentos tan críticos como los antihipertensivos, diabéticos, también contra la diabetes. Usted dice que no hay problemas en la provisión, ya sabemos que claro, hay imposibilidad de acceso de los jubilados, en algunos casos o comen o compran los medicamentos para digamos, para simplificar, ¿no? La situación de cómo explicarla. Entonces, en esos casos, digamos, ¿cómo se procede? Porque entonces quiere decir que está regularizado ya los pagos porque hay farmacias que yo escuchaba, le digo porque escuchan los diferentes medios, que hay farmacias que no estaban recibiendo los pagos. Algunas decían, esto ya ha sido solucionado. Ha sido temporalmente solucionado. Temporalmente. Ok, sí, bueno. Porque de esa gran deuda que yo mencionaba, aparecieron 160.000 millones de pesos y lograron reactivar ciertas provisiones y demás. Pero, y como es acumulativa la deuda, al no saldarse, dentro de pocos meses vamos a tener la misma situación. En términos cotidianos del medicamento, ahí tenemos un problema, y eso sería algo que es lo más extendido que la hipertensión. Sí. Las personas mayores o somos propensas o tenemos hipertensión. Sí. Enfermedad asintomática, por lo cual esto lo que vemos todos los días. Mi médico me dio tal antihipertensivo.
un enalapril, un losartán, pero me dijo que tome 2 comprimidos de 50 pero no me alcanza para comprar. Si lo tomo yo, no lo puede tomar la señora. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos uno cada uno día por día. Tremendo. Esto que es dramático, Muy. lo vemos todos los días. Es decir, Sí, fíjese el disparate que estamos viviendo. Gastó el sistema, gastó la persona mayor y el tratamiento es absolutamente neutro, no sirve para nada. Al punto tal que lo que refieren las personas y posibles pacientes es lo primero: dice, doctor, miren, yo me cuido, como Cipsal, y me siento bien, ando bien. Claro, son enfermedades asintomáticas. claro, El absolutamente. primer síntoma Cuando se entere es tarde. es Sí, o un accidente cerebrovascular. sí, totalmente. Este es el estado de situación que vivimos, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto está debajo, doctor? Porque esto es directo con la problemática. Digamos, ¿cuánto está ganando hoy el jubilado y cuánto es la canasta básica? Mire, al día de hoy, a este momento estamos hablando, hay casi 5 millones que cobran por todo concepto 460.000 pesos. Sí, La canasta, la última publicada, sí. que fue en el mes de marzo, o un gasto de vivienda, está en 1.800.000. Cuando uno lo lee, parece un disparate, porque la brecha por los de la mínima es monumental, pero también por los de la media. Hay 2,5 millones de jubilados que perciben entre 500 y 2 millones de pesos, que 2.400.000, que es la máxima. El promedio de ese segmento, los 2,5 millones, está en alrededor de 850 a 900.000 pesos. Es decir, son los únicos que tan siquiera llegan a cobrar, Claro. a cumplir la cobertura total de la canasta, pero están en línea de superficie. Sí, Los totalmente. demás no pueden vivir, por lo cual tienen que seguir trabajando hasta el día de su muerte. Por supuesto, sí. Doctor, vamos a pasar rápidamente porque nos quedan apenas 3 minutos. No quisiera dejar afuera la problemática de los médicos de cabecera, que también estuvieron hablando en los medios de su tema, ¿no? Cuéntenos usted, ya nos quedan escasos, 2 minutos y medio. Es un conflicto recurrente que se da a través del tiempo. Varios. El médico de cabecera, que en principio está solo y está puerta de entrada al sistema, en muchos casos el paciente pasa a la secretaria del médico y al médico. En otros casos se da buena prestación, pero ¿qué pasa? La disputa es por lo que tiene que recibir el médico en su bolsillo. Hay 2 sistemas que los 2 han fracasado en la Argentina. Uno es el pago por prestación, es decir, por la cantidad de gente que atiende por cada consulta, y otro, el pago que se llama por cada. Y yo tengo un padrón de 500 que paga el X por cada paciente, y los atienda o no los atienda, cobro solo ese. Y como tengo que atender 10 veces, igual cobro ese. En realidad esto es lo que se está dictando, pero en definitiva lo que se tiene en cuenta es el resultado final. Es una disputa vieja, están mal pagos los médicos y tampoco tienen un nivel de atención óptima para con los pacientes. Por eso estamos ya en el mundo, lo que se usa es el equipo de salud para hacer el ingreso a cualquier sistema. Bueno, doctor, realmente un panorama bastante aterrador, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, seguiremos conversando sobre estos temas. Esperemos que en algún momento haya alguna novedad que pueda aligerar esta difícil situación
algunas de todas las difíciles situaciones que están viviendo los jubilados. ¿Lo tengo en línea el doctor o se ha cortado, no? Sí, sí. Ah, perfecto, no lo veía por eso. Doctor, no, bueno, le digo que espero que nos podamos encontrar con alguna buena novedad sobre algún aspecto, no perdamos el optimismo y sigamos trabajando y comunicando a la sociedad sobre qué es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por su participación. Sí, doctor, sí. Sin lugar a dudas, yo les agradezco mucho. El poder comunicar y describir implica el primer paso para poder diagnosticar y solucionar. Con esta liga tenemos que hacer el FAN y esperemos que todos nos pongamos de acuerdo para que así sea. Muchas gracias, doctor. Hasta el próximo encuentro. Gran abrazo. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.